Ok, muchachos, continuando con estos temas, vamos a comenzar ya un poco más de lleno en la parte electrónica y ahora vamos a empezar a asociar los términos donde ya estamos utilizando corriente, voltaje, resistencia y esto se va a relacionar entre sí ya con lo que se conoce como la ley de Ohm. ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar y vamos para allá. Muy bien, ya estamos acá en la pizarra. Vamos a ver de qué se trata esto. Donde, bueno, para empezar a hablar de estos temas, vamos a continuar con un poquito con la terminología, donde ya hemos estado revisando lo que es, bueno, cómo se genera un poco la electricidad y algunas características, por ejemplo, de las resistencias y qué hacen y cómo se comportan un poquito. Entonces, para ya trabajar con este tipo de circuitos, vamos a necesitar, pues primero una fuente de energía eléctrica. Vamos a ponerle aquí la B, que debe ser capaz de suministrar o de impulsar precisamente a la corriente de electrones en el circuito. Ya habíamos comentado que se puede asemejar a un tubo con agua, donde los electrones serían el agua y entonces tendríamos el flujo de estos. Entonces tendríamos, ya lo acabo de decir, una fuente de energía eléctrica para impulsar estos electrones, y esta fuente, bueno, se expresa en volts, aquí está, o en voltios, B, y la corriente que se produce, ya en este caso el movimiento de electrones, pues va a estar determinada por, bueno, vamos a ponerle aquí volts, B, y ya el flujo va a estar determinada. En algunas bibliografías lo encontrarán como amperios, y lo vamos a denominar con la letra A de amperes. Bueno, también como amperes. Esto es por ahí, dependiendo de la bibliografía que estemos utilizando, es lo que vamos a ver nosotros. Vamos a tener también, obviamente, ya tenemos un voltaje, una corriente, algo que denominaremos una carga. ¿Sí? Todos ustedes han escuchado por ahí en su casa que que a veces, bueno, de hecho ahorita se ha estado ausentando la energía eléctrica y han escuchado por ahí, es que esa línea tiene mucha carga, ¿sí? Y por eso a veces se va la luz. Entonces, no va a ser otra cosa más que la carga va a ser la que convierte la energía del movimiento de los electrones aquí está. En este caso, bueno, la carga ya dijimos que va a convertir la energía en otra forma, precisamente también de energía, que en la cual puede ser mecánica, puede ser luminosa. Una carga en nuestro hogar pues es un foco, ya sea del tipo tradicional, que es la pequeña resistencia al vacío, que es incandescente, bueno, casi se está quemando o está a una temperatura muy alta, el cual logra irradiar luz. Otra forma sería mecánica, por ejemplo, sería cuando activamos la licuadora, la lavadora, un taladro. Ahora convertimos la energía eléctrica, en el caso de la licuadora, en pues energía rotacional, en este caso, para poder moler la comida. Y pues normalmente, pues ya una carga ahora
o cuando menos en este tema, la vamos a representar por la resistencia. Ya dijimos que la resistencia, bueno, se va a oponer al paso de la corriente y bueno, su representación va a ser pues la R, ya sabemos que está medida en ohms y por lo pronto son los términos que vamos a comenzar a conocer, ¿sí? Entonces ya tenemos volts, amperes y resistencia. En este caso, bueno, en ohms. Ahí está. ¿Sí? Entonces, a esto ya lo une pues lo que se conoce como la ley de Ohm. Sí. ¿Cómo lo integra? Vamos a ver cómo se integra esto ya en la ley de Ohm. Voy a ver aquí, a ver si, bueno, no se va a ver, está muy con este color. Vamos a ocupar aquí está este color. Muy bien, vamos a ver entonces. ¿Qué nos va a decir la ley de Ohm? Lo voy a escribir aquí ya nada más para que se tenga. Nos dice que la intensidad a la que vamos a llamar I de la corriente eléctrica que circula por un circuito es directamente proporcional al voltaje aplicado. Voltaje aplicado. E inversamente, ya no me ocupo. Ahí está, inversamente proporcional a la resistencia. ¿Sí? Bueno, pues a la resistencia del mismo, aquí está. R, ahí está, del mismo. Ay, punto. Ahí no era el... Ahí está. Con esto ya nosotros podemos representar precisamente a nuestra ley de Ohm. ¿De qué manera? Bueno, donde decimos que ya lo podemos representar de esta manera sería intensidad bueno, y ya no sería voltaje entre resistencia. ¿Sí? Otra forma interesante de colocar estos datos o de darnos una idea es que ya sabemos que, bueno, gracias al álgebra y a todo este conocimiento que hay detrás, podemos
representar también nuestra fórmula de diferentes maneras. ¿Qué pasa si ahora yo lo represento en un triángulo? ¿Sí? Donde en este triángulo yo le digo que el voltaje, voy a poner acá, ahí está. Si yo lo pongo a resistencia por corriente, ahí está. Con este triángulo yo puedo representar la ley de Ohm. Ya vemos que entonces una manera de recordar a qué se refiere, podemos decir, recordemos que con palabras podemos acordarnos muy bien, o con frases. Tenemos que entonces que Victoria, vamos a decir que Victoria es la reina de Inglaterra. Es una manera de cómo yo suelo recordar la ley de Ohm, y así podemos decir que ya tenemos voltaje es igual a resistencia por corriente, dependiendo de lo que yo necesite. Si yo necesito corriente, bueno, le pongo el dedo y entonces mi fórmula quedará voltaje entre resistencia, y aquí lo vemos. Si yo necesito resistencia, pues lo tapamos y ahora es voltaje entre corriente. Y si yo necesito voltaje, pues me quedará resistencia por corriente. ¿Sí? Ya hemos estado hablando un poco de esto. Y para que esto realmente funcione necesitaríamos utilizar las unidades básicas, ¿sí? En este caso, pues para el voltaje ocuparíamos el volt, para la resistencia ocuparíamos el ohm, y para la corriente ocuparíamos el ampero. Sí, o el amperio, como está ahí. Entonces, si yo voy a trabajar con otras unidades, bueno, ya habíamos por ahí ustedes comentado los sufijos y prefijos. Vamos a ver que en este caso, para que esto funcione de manera correcta, pues yo podría manejar niveles de resistencia en el caso de kilo ohms. En el caso puedo manejar volts normal, puedo manejar amperes y miliamperes, y esto no nos va a afectar gran cosa. ¿Sí? Entonces, ahora, esto es la parte teórica. ¿Qué vamos a hacer ahora ya cuando estemos trabajando? Por ahí ustedes ya se acaban de agregar a Tinkercad, a la clase de Tinkercad. Entonces ahí vamos a poder simular circuitos. Ahora, ¿cómo llevo esto a un circuito? Vamos a cambiar aquí de hoja. ¿Cómo lo vamos a llevar a un circuito? Bueno, lo vamos a representar aquí. Yo puedo representar mis fuentes de voltaje. Bueno, voy a ponerlo aquí arriba y ya ahorita lo... Fuentes de voltaje. Ya gráficamente y en muchos de los simuladores, ¿cómo podré yo representar mi fuente de voltaje? Esta es una forma donde yo tendría un positivo y un negativo. Yo puedo representar una fuente de voltaje, a veces se ocupa más que nada también positivo y negativo. Más que nada representamos esto como una pila. Yo puedo representar una fuente de voltaje de la siguiente manera. Y ahora esto ya es pues una batería. Hay que recordar por ahí, hay una pequeña diferencia entre pila y batería, que bueno, no vamos a tocar en este momento porque la intención de esta clase es otra. ¿Sí?
eso es lo que vamos a nosotros a ocupar para fuentes de voltaje. En este caso también solo estamos trabajando con algo que se conoce como corriente continua o corriente directa. Bueno, corriente continua, y normalmente lo representamos como CC o corriente directa. Y pues se representa con CD. ¿Sí? Vamos a también a ocupar fuentes de corriente, aún no, pero también es una manera de representarlo por ahí. Tenemos que en este caso lo vamos a omitir tantito. Y bueno, la resistencia ya vimos. Resistencia, en este caso, bueno, ya vimos por ahí dos maneras de representar. En los simuladores puede aparecer de esta manera, o bien puede aparecer de esta manera ya con su valor. ¿Sí? Por ahí también ustedes ya van a investigar o investigaron el código de valor, el código de colores y los valores más comunes o de tipo comercial, ¿no? Bueno, ya nada más para completar esto, bueno, para la corriente y no dejarlo así. Obviamente también para corriente continua, pues algunos de los símbolos ahora, el más utilizado es de esta manera, donde la flecha nos indica el sentido de la corriente, y este sería mi fuente de corriente. También a veces se le pone la polaridad, y ahí está. Sí, para representar corriente. Ya para utilizar realmente la ley de Ohm, pues vamos a tener ahora mi fuente de voltaje. Yo lo voy a representar aquí, acá. Voy a hacer uso de un interruptor. Esta es la representación de un interruptor, así como con el que ustedes apagan la luz en su casa. Una resistencia, ahí está. Entonces, obviamente, voltaje, resistencia, y por lo pronto en este circuito no hay circulación de corriente porque, pues bueno, el interruptor está abierto. ¿Sí? Una vez que nosotros cerramos el interruptor, ahora sí tendremos una circulación de corriente. Normalmente en el análisis de circuitos, el sentido en algunos casos, bueno, se toma de positivo a negativo para generar una convención y a partir de ahí hacer todos los análisis. Y ahora sí, ya tendríamos nuestro circuito básico que podríamos ocupar para trabajar con la ley de Ohm. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar con esto. Vamos a suponer que mi fuente de voltaje, estoy hablando de una fuente de corriente directa, ya dijimos, yo estoy trabajando con 12 volts y tengo una resistencia de 12 ohms y necesito saber qué corriente va a circular en ese circuito. ¿Sí? Bueno, ya vimos por acá, voy a regresar tantito, que Victoria es la reina de Inglaterra, y entonces ahora sí haremos que necesito, me regreso, la corriente. Entonces me va a quedar corriente igual a voltaje entre resistencia. Entonces la I
voltaje 12 volts, entre resistencia 12 ohms, y entonces ya la corriente o la intensidad será 12 entre 12 a 1, y en este caso dijimos que la unidad va a ser el ampere. Y entonces en este circuito vamos a tener una circulación de 1 ampere, ¿sí? Hay otras unidades, o más bien otras, sí, unidades físicas que van a intervenir también en este tipo de circuitos. Y una de ellas, por ejemplo, es, voy a cambiar de página, la potencia, que por ahí, bueno, lo voy a escribir para que se quede ahí y está determinada en watts, es ATTS, watts. Sí, voy a dejar por ahí el término y ya más adelante lo utilizaremos. Ok, entonces hasta aquí ya hicimos nuestro primer circuito, donde tenemos una fuente de alimentación, una carga o una resistencia, y estamos checando una corriente, ¿sí? Bueno, entonces vamos a trabajar ahorita. Por lo pronto el término de watts lo dejamos ahí, va a ser como que tema de que se queda de investigación, ya ustedes saben cómo está esto. Y entonces hagamos otro circuito por aquí, más o menos. Ya no voy a poner el interruptor. Aquí vamos a trabajar con 30 ohms, y ya dijimos que ahora le va a circular una corriente de 2 amperes. Y entonces lo que nos interesaría encontrar sería el voltaje, ¿sí? En este caso, bueno, hacemos de nuevo, ¿qué es lo que no tengo? No tengo voltaje, entonces resistencia por corriente. Ahí, aquí ya me atravesé, aquí está. Si yo no tengo voltaje, entonces resistencia por corriente. Vamos a ver, aquí está. Ahora sí, voltaje es igual a resistencia por corriente. Resistencia es de 30. No se olviden de las unidades, le vamos a poner 30 ohms. Multiplicamos con paréntesis, 2 amperes. 30 por 2, 60, y las unidades pues obviamente son volts. Ahí está. Ahí tenemos nuestro segundo ejemplo. Ya en un ejemplo calculamos qué corriente va a pasar dependiendo del voltaje y la carga, en este caso la resistencia. Ahora ya sabemos que a una carga le circulan 2 amperes. Entonces, ¿de cuánto sería el voltaje que le estamos, o cuánto voltaje necesitamos para que fluyan esos 2 amperes? Son 60 volts. Y ahora vamos a ver qué pasa si yo tengo de nuevo una fuente de alimentación. Aquí está. Seguimos con mi circuito. Si yo tengo un circuito de 30 volts y este circuito hace que circulen 5 amperes, y ahora ¿de cuánto será mi resistencia? Vayamos de nuevo a nuestra formulita de la ley de Ohm.
Aquí está. ¿Qué es lo que desconozco? La resistencia. Ahí está. Entonces, voltaje entre corriente. Vamos a ver. Resistencia va a ser voltaje entre corriente. Resistencia 30 volts entre 5 amperes. Nuestra resistencia será 30 entre 5 a 6. 6 por 5, 30. 6 ohms. ¿Sí? Entonces ahora ya empleamos la ley de Ohm para encontrar nuestros valores que necesitamos. En el primero no conocíamos la corriente, pero conocíamos el voltaje y la resistencia y obtuvimos la corriente. En el segundo no sabíamos qué voltaje se estaba aplicando, pero sabíamos que la carga, que a través de la carga, circulaban 2 amperes. Y entonces, bueno, ya obtuvimos que entonces nuestra fuente de voltaje es de 60 volts. Y finalmente teníamos una fuente de voltaje de 30 volts, la cual lograba impulsar 5 amperes a través de la carga. Y suponiendo que mi resistencia se le borraron los valores, yo puedo saber entonces de cuánto es. ¿Sí? Entonces, esto ya es con respecto a la ley de Ohm. Más adelantito voy a hacer el video para que pongamos esto en Tinkercad y ustedes lo puedan simular. Y bueno, obviamente ya en Tinkercad vamos a agregar nuevos elementos. ¿Cuáles elementos? Aquí lo hago en papel y obtengo los valores. Pero ¿qué necesito para medir cada uno de estos? Recuerden que aquí la potencia en watts se queda pendiente por ahí para que ustedes hagan ese trabajo de investigación de qué se trata la potencia. Y más adelante lo vamos a incluir ya en estos circuitos que vamos a estar trabajando, ¿sí? Entonces, vamos a dejarle ahí por lo pronto y voy a hacer a continuación la parte del video, o la parte, llamémosle práctica entre comillas, para poderlos hacer en Tinkercad. ¿Sí? Si no hay nada más que decir, espero que el tema se haya entendido. Entonces nos vemos en el siguiente videito.